antes de pensar. Leí una frase una vez que decía que el que habla sin pensar es como el que dispara sin apuntar. Así que puede dar a todo lugar menos donde debe. El pensamiento es el que determina el estilo de vida de una persona. La vida solo cambia cuando cambia ¿qué? Pensamiento. ¿Usted sabe cuando un hombre deja de ser borracho? Cuando comienza a pensar que eso es dañino y que le hace daño a todo el mundo y que no le deja provecho a nadie. Bueno, sí, le deja provecho a los dueños de las licorerías y a eso sí les deja provecho económico. Si no cambia el pensamiento, la persona sigue comportándose de la misma manera. Si seguimos pensando igual, siempre obtendremos el mismo resultado. Si cambiamos de pensamiento, tendremos resultados diferentes porque va a cambiar el comportamiento de la persona. A veces la persona tiene una contradicción en su vida, dice una cosa y vive otra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la persona vive como piensa, no muchas veces como dice. Los seres humanos somos muy sabios, muy inteligentes, y hay ocasiones donde una persona nos pregunta algo a nosotros y le damos la respuesta correcta, pero no es lo que hacemos. Usted le puede preguntar a una persona si va manejando por la calle y dice 45 millas, ¿qué usted debe hacer? Manejar a 45 millas. Pero hay que ver si eso es lo que hace la persona, ¿verdad? Una cosa es poder responder y poder señalar lo que es correcto y otra diferente es hacerlo. Porque recuerden, el pensamiento de la persona es lo que va a determinar el comportamiento que tiene. En ese sentido, se puede decir que el desarrollo del pensamiento es lo mismo que el desarrollo del carácter en una persona. Hace 2 minutos o 3 mencioné la conciencia, la memoria, la voluntad y las emociones como parte del alma humana. El pensamiento influye en cada una de ellas. Entonces, aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta no del millón, sino de miles de millones. ¿Qué pasará si usted y yo ponemos la palabra de Dios en nuestro pensamiento? ¿Qué pasará? ¿Qué va a suceder si en nuestro pensamiento está la palabra de Dios? ¿Sabe lo que va a suceder? Que usted y yo lograremos desarrollar un pensamiento bíblico. Y al desarrollar un pensamiento bíblico se va a reflejar en nosotros, ¿sabe qué cosa? El carácter de Cristo. La imagen de Cristo se va a reflejar en nuestra vida. En el día de hoy, con este sermón se procura orientar al oyente para que desarrolle un pensamiento bíblico. Vamos a estar durante este tiempo hablando acerca de esto, cómo hacerlo, qué es. Y para desarrollar un pensamiento bíblico tenemos que ir a un solo lugar, a un solo libro, ¿verdad? ¿Cuál es? La Biblia. Tenemos que ir a la Biblia, la cual nos lleva a un pasaje escrito por el profeta Isaías. Isaías profetizó unos 750 años antes de Cristo, y el capítulo 26 que leímos y que usted debe tener abierto, disponible a mano para seguirlo revisando mientras predique, este capítulo 26 probablemente fue escrito en aquel tiempo cuando los asirios conquistaron las 10 tribus que formaban el reino del norte y solo había quedado la nación de Judá. Es por esto que dice Isaías 26:1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos
salvación puso ¿quién? Dios por muros y antemuro. La ciudad más fuerte que tenía Judá era Jerusalén. Y esta ciudad tenía un gran muro de protección. Y este muro era necesario para proteger al pueblo de una invasión de los enemigos. ¿Cuál era el propósito de que las ciudades en aquel tiempo tuviesen un muro? Impedir que un ejército enemigo entrara en la ciudad. Si yo les pregunto a usted, en estos tiempos, en una guerra, ¿para qué sirve un muro? En este tiempo, en una guerra, en estos tiempos modernos, ¿para qué sirve un muro? Para nada, porque hay misiles, hay bombas dirigidas, hay aviones y tantas cosas que van a caer dentro de la ciudad. Ahora, la ciudad de Jerusalén era la ciudad más importante, la más grande en Judá. Y esta tenía un gran muro de protección. Pero al leer lo que dice el profeta Isaías, se ve claro por el contexto. El contexto es lo que dice antes, lo que dice después, lo que está tratando. Se ve claro por el contexto que no se estaba refiriendo a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué no se estaba refiriendo a la ciudad de Jerusalén? Porque no la menciona, sino que va directamente al poder de Dios para salvarlo de la destrucción y de la guerra. Noten lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. ¿Y cuál es? Salvación puso Dios. La salvación de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Muros y antemuro. Note que esta ciudad es fuerte por una razón. Porque Dios pone salvación. ¿Quién es el que salva? Dios es el que salva, ¿verdad? Dios es el que nos guarda. A veces la gente piensa que lo que logra en este mundo es por su capacidad. Mire, cualquier cosa que usted y yo hagamos en este mundo es porque Dios lo permite. Porque si Dios dijo que no, ni usted ni yo damos un paso. Todo se detiene. La ciudad es fuerte porque Dios pone salvación por muro y antemuro. El muro que cubría la ciudad era alto y ancho. Era casi imposible derribarlo, pero también ponían un antemuro. El antemuro era más bajito, pero ancho. Quiero que entiendan y que usted en su mente se vislumbre esto. Estamos hablando, imagínese la casa suya con una cerca bien alta, pero también con una antecerca. La cerca de su casa, el grueso de la cerca es bastante fino, ¿verdad? Tal vez 1 pulgada. Los muros de las ciudades antiguas, se podía edificar una casa pequeña encima de ellos. Eran bastante anchos. Estamos hablando que probablemente un muro de eso tenía de ancho, de donde estoy parado hacia la pared, un muro, y aparte un antemuro, y esos muros eran altos. No estamos hablando de un muro que una persona miraba, se paraba y miraba por encima del muro. Había que escalarlo para poder subirlo. Así que ¿para qué servía esto? El muro y el antemuro, para proteger la ciudad, para hacer más difícil que los enemigos pudiesen entrar a la ciudad y poder conquistar al pueblo. La protección del Señor aquí, ¿cómo es representada? ¿Cómo usted la ve representada aquí? Como muro y antemuro. Yo no sé si usted quiere aplicar esto a su vida. ¿Está entendiendo esto?
Ya aquí en el sermón estamos viendo aplicación. No sé si usted quiere aplicar y ver al Señor como el muro que me rodea y como el antemuro. Es decir, estoy más protegido. Estoy doblemente protegido por el Señor. Y si nosotros oramos todos los días por la familia, ¿cómo va a estar nuestra familia? Protegida por ese muro y ese antemuro de la bendición del Señor. Ahora bien, hermanos, la protección del Señor que aparece aquí como muro y antemuro, debemos reflejarla en el sentido de que quienes estaban protegidos en aquel tiempo, ¿quiénes estaban protegidos en aquel tiempo por el muro y el antemuro? ¿Los que estaban fuera de la ciudad o los que estaban dentro? Los que estaban dentro, ¿verdad? Estaban protegidos. Así, la protección del Señor solo funciona para aquellos que están dentro de ¿qué? De su palabra. Si estamos fuera de la palabra, no hay protección. Si estamos dentro de la palabra, entonces la protección del Señor va a funcionar como muro y como antemuro para nosotros. Note para quién era esa seguridad. Lo que el profeta Isaías está diciendo, para quién fue y es esa seguridad, es para quien puede entrar en esa ciudad fuerte. La seguridad no era para los que estaban afuera, era para todo aquel que estuviera dentro. Mire lo que dice el verso 2. Abrid las puertas ¿de qué? De aquella ciudad imaginaria. Abrid las puertas y entrará ¿quién? ¿Quién? ¿Están viendo conmigo? Gente justa, gente guardadora de verdades. ¿Qué es una persona justa? ¿Qué es una persona justa? En algún momento usted ha tenido que decirle a alguien, pero usted sí es injusto, ¿eh? O ha visto a alguien que usted diga, esa persona sí es injusta, ¿eh? ¿Qué es una persona justa? Es aquella que practica la justicia, es la persona que guarda la verdad. ¿Y la verdad qué es? Es lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La verdad es lo que contiene la palabra de Dios. Y la Biblia sigue diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad libera el corazón de la persona. La verdad y la justicia van de la mano. Pero ¿sabe algo? Nadie puede guardar la palabra de Dios si no la pone en su pensamiento. Y ese es el problema que nosotros tenemos. El problema es que nosotros podemos escuchar una predicación, podemos leer la Biblia, podemos oír, pero si no ponemos esa palabra en nuestro pensamiento, no va a suceder nada. Y entonces, ¿sabe lo que va a suceder? Si nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro pensamiento, que vamos a tener un pensamiento bíblico, y ese pensamiento va a ser determinante en la conciencia de la persona, en la memoria, en la voluntad y en las emociones que están en el alma del ser humano. Cuando una persona inclina su pensamiento hacia la palabra de Dios, siempre va a hallar una respuesta bíblica en cualquier situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su pensamiento estará allí. Porque su pensamiento estará relacionado con lo que dice la palabra de Dios. Y donde quiera que esa persona vea algo, lo va a relacionar con su pensamiento, lo va a relacionar con lo que es su manera de creer, con lo que la persona está convencida. Yo no le estoy hablando a usted de pensamientos, de ideas locas que nos llegan a nosotros, ideas que pasan. Estoy hablando de lo que usted y yo sentimos y creemos realmente.
Por eso hay gente que se le habla una cosa y dicen que sí, hacen otra totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo que se le está diciendo no lo ponen en su pensamiento, no lo ponen en su corazón, no lo tienen para que sea parte de su vida. Repito, hermanos, cuando una persona inclina su pensamiento hacia la palabra de Dios, siempre hallará una respuesta bíblica en cualquier situación. Entonces, esa persona será rodeada del muro y el antemuro de la salvación de Dios. Cuando me salgo de la palabra, ¿de qué me estoy saliendo? ¿De qué? ¿Del muro de protección o no? Me estoy saliendo de la palabra. Me estoy saliendo de lo que Dios ha establecido. Usted paga un seguro para el auto, ¿verdad? Y si usted lo deja de pagar, ¿qué pasa? ¿Verdad que usted, si deja de pagar el seguro del auto y tiene un accidente, usted no puede ir a la compañía y decirle, pero ustedes han prometido protegerme? ¿Qué van a decir ellos? Usted se salió del seguro. En el momento que usted deja de pagar, se salió automáticamente del seguro. Hermanos, cuando una persona se sale de la palabra, se sale de la protección de Dios. Por eso el cristiano debe mantenerse en la palabra. Y la mejor manera de mantenerse en la palabra de Dios es teniendo un pensamiento bíblico. Mire lo que dice Isaías en el verso 3, capítulo 26, verso 3, dice, tú guardarás en alguna paz o en completa paz a aquel cuyo qué, vamos a ver, díganlo todo conmigo, cuyo qué, pensamiento en ti persevera. Mire lo que es perseverar. Perseverar es decir hoy, sí, y mañana decir, no. Eso es perseverar. Eso es perseverar. Mire, hay gente que son perseverantes en la inconstancia. ¿Usted me entendió? Se lo voy a repetir. Hay gente que son perseverantes en la inconstancia. No son constantes en nada, están aquí, allá. Pero en eso sí son constantes, en ser perseverantes. Eso lo mantienen en la vida como un estilo de vida. Y esto no lo cambian, no lo varía. Repito el verso, porque esta es la parte central de la predicación. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Cuando una persona está esperando a alguien, algo de alguien, esa persona mantiene su pensamiento. Por ejemplo, si usted está en su casa esperando a alguien, le dijo a la persona a las 3 de la tarde voy a estar allí, y llega alguien a su casa a las 2:45 y le dicen vámonos para la playa, ¿qué usted dice? ¿Qué usted dice? ¿Por qué? A las 3 de la tarde viene alguien y yo lo estoy esperando, estoy confiando, yo no me muevo de aquí, no hay manera que yo cambie de idea porque estoy esperando, estoy confiado, confiada en esa promesa que me hizo esa persona. Así que hermanos, lo primero que debemos reconocer es que el pensamiento del corazón humano, vamos a ver, porque estamos hablando de permanecer en Dios, ¿verdad? Pero el pensamiento del corazón humano ¿es bueno o es de continuo hacia el mal? No, espérense, hermano. La gente es buena. ¿Usted ha conocido a alguien malo? ¿Ha conocido a alguien malo usted? No, la gente son buenas. Vaya a un funeral de la iglesia tradicional y todos son santos y van al cielo y son gente buena, gente buenísimas.
La Biblia dice que el pensamiento del corazón humano es de continuo hacia el mal. Eso está en Génesis capítulo 6, verso 5. Es por esto que la naturaleza humana es pecaminosa y nuestra tendencia siempre es a hacer lo incorrecto. Mire, lo más fácil es que llegue a nuestra mente un mal pensamiento. No hay que hacer nada para que nos llegue un mal pensamiento. Tan solo basta con dejar volar la mente y ya. ¿Usted quiere ver que le lleguen malos pensamientos? Bueno, no lo practique, solo lo estoy ilustrando. Quédese tranquilo sin hacer nada y sin pensar en nada y usted verá cómo van a fluir tanta basura y tanta cosa que no son buenas, que no son provechosas para nuestra vida. Para cambiar el mal pensamiento por un buen pensamiento, usted sabe qué hay que hacer, hay que usar la voluntad, porque no va a llegar solo, no va a producirse ese cambio. Hay que usar el poder de decidir. El creyente tiene que querer ese cambio. Si no quiere el cambio, no se va a producir. La conciencia le va a ayudar a determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Usted sabe lo que es la conciencia? Se lo voy a definir claramente. Es el conocimiento interior de lo bueno y lo malo. ¿No se da cuenta que cuando hacemos algunas cositas malitas o muy malucas, sentimos como esto acá que nos está hablando? La conciencia. La conciencia es ese conocimiento interior del bien y del mal. ¿Y quién puso esto en nosotros? ¿Quién lo puso? Dios, el Creador, lo puso en nosotros. ¿Usted cree que las personas que son más malos que los otros, porque hay gente que son más malos, ¿verdad? Todos somos malos, pero hay otros que son más. Esos que son más malos, más perversos, ¿usted cree que no tienen conciencia? La tienen, pero la han cauterizado. ¿Cómo un hombre, una mujer puede dedicarse a matar seres humanos para vivir de eso? Usted se pone a pensar, ¿cómo puede un adulto tomar una niña de 2 años y violarla? Tomar un niño de 2 años, 3 años y violarlo. O sea, ¿cómo puede un ser humano hacer algo así? ¿Sabe por qué? Porque cauteriza la conciencia. Porque hay una conciencia dentro de esa alma que le va a dictar, le va a decir, no puedes hacerlo. Pero a la persona no le importa. Porque su corazón es duro, porque su corazón es perverso. Por esto es importante que entendamos, es muy fácil que un mal pensamiento llegue a nosotros, pero para cambiar esto, el ser humano tiene que usar la voluntad, tiene que usar la conciencia. Si el creyente usa su voluntad y su conciencia para poner en su pensamiento lo que dice la palabra de Dios, va a vivir como, ¿cómo dice el verso? ¿Están viendo? Tú guardarás en completa paz. Así que, hermanos, si el creyente lucha por poner en su pensamiento la palabra de Dios, aquí dice que va a vivir en completa paz. No es que no tendrá problemas, porque a veces la gente confunde no tener problemas con paz. Y no va a llegar nunca, porque los problemas son parte de la vida. Los problemas son parte de la vida. La paz, apréndase esto, apréndase esta frasecita, aunque sea esta, sáquela de acá. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. ¿Se la quiere aprender? ¿Usted se la quiere repetir al que está al lado? Dígasela al que está al lado. Mira, la paz
Hermana Lucrecia, que está frente a mí, la paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Porque usted y yo problemas vamos a tener siempre. ¿Cambia el mensaje, pastor? Si lo cambio, le hablo mentira. Si lo cambio, soy un mensajero de mentira. Hermanos, ¿cómo un creyente puede tener paz en medio de las dificultades? Hay una canción que dice que tendrá paz en medio ¿de qué? De la tormenta. ¿Cómo un creyente puede lograr esto? ¿Cómo un creyente, en vez de estarse quejando, puede mantenerse firme en medio de la aflicción, en medio de las dificultades? El verso 3 explica con claridad que Dios guardará en completa paz, ¿verdad? Lo vemos el verso 3, dice que Dios guardará en completa paz. ¿A quién? A todo creyente que desarrolla un pensamiento bíblico. Entonces aquí viene la pregunta más importante: ¿cómo puedo yo desarrollar un pensamiento bíblico? ¿Cómo puedo yo desarrollar un pensamiento bíblico? Pero mire, antes de responder a esta pregunta, yo le tengo a usted una pregunta para que usted me la diga. ¿Cómo se desarrolla una gran musculatura? Ustedes pueden notar, ¿verdad?, los ejercicios que yo hago. Se me nota, ¿verdad?, que no salgo de un gimnasio. O que apenas paso por el frente de alguno en algún momento. Para una persona desarrollar una buena musculatura, ¿qué necesita? Ir a un gimnasio, o puede hacer ejercicio en su casa también, ¿verdad? Tiene que hacer ejercicio y comer saludable para poder desarrollar una buena musculatura. ¿Cómo un cristiano puede desarrollar un pensamiento bíblico? ¿Cómo? ¿Cómo? Perseverando en el pensamiento de Dios. Perseverando en lo que dice la palabra de Dios. Antes de reaccionar ante cualquier cosa, ¿qué será lo que dice la Biblia en cuanto a esto? Si a alguien le hizo algo, antes de ir y usar el puño, decir, ¿qué dirá la Biblia en esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué Dios me está enseñando? Dos cosas nos ayudan a desarrollar un pensamiento bíblico: perseverar en el pensamiento de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, y confiando en el Señor, teniendo fe en sus promesas. Mire, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿ven lo que estamos viviendo? ¿Usted cree que lo que viene será mejor? No se haga ilusiones. Lo que viene es peor. Y yo pregunto, ¿quién podrá ayudarnos a nosotros a salir adelante en medio de las situaciones que vienen a este mundo? ¿Quién? Dios, solo Dios, solo Dios. Ni el presidente de esta nación está seguro. En esta semana los dominicanos estamos de luto, hermano, por esa tragedia que ha pasado allá en nuestro país. Y estaba viendo entre el listado de los muertos el presidente de una de las instituciones más sólidas económicas de República Dominicana, del Banco Popular. El presidente y la esposa, muertos allí, aplastados por aquel techo que se desplomó en aquella discoteca. Una persona con muchísimo dinero. ¿Está entendiendo? No hay protección del hombre con el hombre. La única protección es la de Dios. Amén. Es del Señor. Es por la fe en Él. Así que para desarrollar un pensamiento bíblico tenemos que perseverar en lo que dice la Biblia y confiar en las promesas de Dios. Porque la pregunta, ¿para qué es la Biblia? ¿Para qué es la Biblia? Hay cristianos que ni Biblia tienen.
¿Para qué es la Biblia? Es para creerla, es para vivirla. Estas palabras no son para, qué bonita, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¡Oh, qué poema más hermoso! No es para eso, es para que usted y yo la vivamos, para que confiemos. Dos palabras se necesitan para desarrollar un pensamiento bíblico. Ellas son perseverar y confiar. Perseverar en la palabra y confiar en lo que ella dice. Cuando el predicador está hablando, confiamos en la palabra, pero cuando salimos del culto y oímos una noticia, el Señor me abandonó. Este tipo de creyentes se parece a aquella hermana que no iba a la iglesia. Ya tenía un tiempo sin ir a la congregación y un día el pastor la visitó y le dijo: hermana, pero hace ya unos domingos que no la vemos por el templo, ¿qué le pasa? Y el pastor, usted sabe que la situación económica está difícil. El pastor le dijo: sí, hermana, es verdad, está difícil. ¿Cuándo ha estado fácil? Nunca ha estado fácil. Pero bueno. Sí, hermana, sí, pastor, y mire, mi esposo y yo hemos decidido crear una gallinita para ayudarnos económicamente. Y por eso no voy a la iglesia. Y el pastor le dijo: hermana, pero ¿qué pasa? Y dice: no podemos dejar las gallinas solas porque nos la pueden robar o se pueden perder. El pastor le dijo: hermana, váyase tranquila a la iglesia que el Señor le va a cuidar las gallinas. Usted va a estar en la iglesia y el Señor va a estar aquí. El siguiente domingo la hermana va muy feliz a la iglesia, está muy feliz cantando al Señor, está adorando a Dios como hemos estado hoy. Y cuando el predicador, el pastor va a predicar y él dice: hermano, ¿cuánto creen que el Señor está aquí? Y todo el mundo levantó las manos. Y la señora bajó la cabeza y dijo: me dejó las gallinitas solas. Esto parece que es un chiste, ¿verdad? Yo no sé si ocurrió realmente, una anécdota, pero hay gente que no entiende lo que es el poder de Dios, lo que es la protección de Dios, lo que es confiar en Él. ¿Dónde hay algo seguro en este mundo? ¿Dónde? ¿Dónde hay algo que puedan guardar que un ladrón no se los robe? Mire, ocurren robos que son de películas. En Colombia en esta semana, creo que fue en esta semana, pero salió en la noticia, hubo un robo espectacular. Un camión de valores, andaban los billetes volando, un asalto terrible, que parece de película, que puede servir para un guión de una película. ¿Dónde hay algo seguro en este mundo? ¿Dónde? En ningún lugar. Pero tenemos un Dios poderoso que es muro y antemuro alrededor de nosotros y que debemos mantenernos en esa confianza. Debemos estar dentro de la protección de Él. Y para estar dentro de la protección de Dios necesitamos estar en la palabra. Si usted y yo nos olvidamos de la palabra, nada nos podrá guardar en este mundo. Nada nos va a poder sostener. Se necesita perseverar en el pensamiento de Dios. Perseverar no es pensar ahora y al salir del templo dejar de pensar, es mantener el pensamiento en todo lo que enseña la Biblia. No se trata de algún pensamiento, sino de su manera de pensar. Una cosa es tener un pensamiento, otra cosa es manera de pensar. ¿Cómo una persona piensa? Solo así podemos lograr tener un pensamiento bíblico. Cuando usted piense en Dios, vamos a ver. El que esté dormido, míralo a su lado. Si alguien está dormido, dígale: despierte, que el pastor va a decir algo. Vamos a ver. Cuando usted piense en Dios, ¿qué le llega a la mente? ¿Qué recuerdo de Dios usted tiene? Quiero que usted entienda bien lo que quiero señalar en este momento, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando usted piense en su mamá, en su papá, ¿qué recuerdo usted tiene? Muchísimos. ¿Por qué? Usted vivió al lado de ellos, usted recuerda su rostro, usted recuerda su tamaño, recuerda su costumbre, porque hubo esa relación y usted tiene un recuerdo. Ahora, cuando usted piense en Dios, ¿qué recuerdo usted tiene?
¿Qué le llega a la mente? ¿Te ha visto a Dios? ¿Verdad que no? ¿A dónde nos lleva el verdadero pensar en Dios? Cuando pienso en Dios, ¿a dónde me lleva? A la palabra. Yo no conozco a Dios a través de otra cosa. La palabra es la que me lleva a conocer a Dios. La palabra es la que me lleva a la experiencia con Dios. ¿Cómo se le llama a este libro? La palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Aquí está lo que yo necesito conocer de Dios. El verdadero pensar en Dios nos lleva a la Biblia. Ella nos dice que Él es todopoderoso, que es omnipresente y que todo lo sabe. La Biblia dice que Dios es soberano y que todo lo tiene bajo su control. Lo malo que Dios permite en la vida suya está bajo el control de Él. Esta es la parte agria del sermón. Lo malo que Dios permite en su vida y en la mía está bajo el control de Él. Amén. Dios conoce las cosas antes de que sucedan. Hay muchas cosas que pueden suceder alrededor nuestro, pero Él las va a impedir. Recuerde, el que está dentro de la ciudad, el que está dentro del muro, va a tener la protección de Dios. Y hay muchas cosas que van a venir a nuestra vida que Dios las va a impedir, pero hay otras que Él las va a permitir. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a confiar en su palabra. Amén. Dios va a permitir gobiernos, Dios va a permitir cambio en la sociedad, Dios va a permitir cosas para que aprendamos ¿a qué? A confiar en su palabra, para que quitemos nuestra mente de los hombres y nos vayamos a la palabra de Dios. Esto es lo que dice Isaías en el último verso que hemos tomado para el día de hoy, el verso 4, nos dice que confiad en el Señor los domingos. ¿Ah? Porque en Jehová, el Señor está ¿qué? La fortaleza de los siglos. Cuando un creyente ha desarrollado un pensamiento bíblico, cualquier circunstancia le llevará a pensar en lo que dice Dios. Lo voy a repetir. Cuando un cristiano ha desarrollado un pensamiento bíblico, cualquier circunstancia lo va a llevar a pensar en lo que dice Dios, en lo que dice el Señor. No va a pensar en otra cosa. Cuando hay abundancia y hay escasez, ¿qué va a pensar el cristiano? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo abundancia, Señor, gracias por la abundancia que tengo. Si tengo escasez, Señor, gracias porque tú me vas a suplir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien te falle, ¿a cuánto le han fallado aquí? No levante las manos. Cuando alguien te falle, ¿qué debe tener? Un pensamiento bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Grábese esto en la mente, no se admire. Bueno, nos duele. A veces la gente decepciona a otros, nos engañan. Tiempo pasado yo sufrí un engaño como ustedes no se imaginan. Y lo voy a resumir cortito, porque de repente dicen algunos, me voy inquieto porque el pastor no dijo con qué lo engañaron. Me engañaron porque como pastor, cuando yo promuevo algo, yo soy responsable, hermanos. Y nos engañaron, especialmente Parkland. Esta iglesia también contribuyó con una persona que ayudamos, que supuestamente se estaba muriendo de un cáncer y eso era mentira. Y nos estafaron casi con $7,000 de ofrendas y ayuda.
Nos engañan. Pobres de esas personas. Una madre y una hija. Y yo he orado por ella y le pido al Señor que me dé la oportunidad un día, no de hablarle por teléfono, sino personalmente. Pero eso pasó. Cuando alguien te falle, cuando alguien te engañe, ¿sabe lo que dice la Biblia? Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Jeremías 17:5. Cuando te llegue temor por las amenazas del hombre. En este tiempo, muchos cristianos y no cristianos están atemorizados por las amenazas, la llama, el fuego que sale de la boca de alguna gente. Cuando te llegue el temor por las amenazas del hombre, debe tener un pensamiento bíblico. ¿Cómo poner esto en el corazón de un cristiano para que maneje sus temores con un pensamiento bíblico? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire lo que dice la Biblia. Si usted quiere, llévese esto. Si no, olvídelo inmediatamente y va a seguir sufriendo y cargando y llorando ante las amenazas del hombre. Dice la Biblia en Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De las manos de Dios nadie se cae. ¿Usted quiere llevarse esto en su corazón? Si alguien te hizo daño, te ofendió, hay que tener un pensamiento bíblico. ¿Qué dice el pensamiento bíblico? Romanos 12:17. No paguéis a alguien mal por mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Otro detalle. Si la posición que estaba esperando en mi trabajo se la dieron a otro, ¿amarga eso? ¿Amarga? Pero ¿sabe lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es el pensamiento bíblico. ¿Están viendo, hermano? Podemos tener un pensamiento bíblico en nuestra vida, podemos aplicarlo, o la Biblia es solo para aquí. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios, salimos contentos, inmediatamente salimos de aquí, se olvida este libro porque ya no me sirve. O es para aplicarlo a nuestra vida diaria. Quiero concluir señalando lo siguiente. El cristiano tiene a alguien en su vida que le va a ayudar a desarrollar un pensamiento bíblico. Usted no puede desarrollar un pensamiento bíblico por usted solo. Usted necesita ayuda. ¿Sabe quién es la ayuda? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dígame, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está ahí en su mente, en su corazón, en su vida. Debe pensar y creer que Él mora en su interior. Solo hay que hacer una sola cosa con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo único que hay que hacer? Dejarse guiar, dejarse guiar, dejarse conducir de Él. Jesús dijo que cuando Él se fuera al cielo, no dejaría solos a sus seguidores, sino que enviaría ¿a quién? Al Espíritu Santo, el Consolador, para que estuviera con ellos unos días, para siempre. Jesús sigue diciendo que el Espíritu le enseñaría a sus seguidores todas las cosas que ellos necesitan conocer o necesitaban conocer. Y para conocer, ¿qué es lo único que hay que hacer? Pedirle a Dios, ¿qué? Sabiduría. Y la sabiduría va a llegar, una gotita, ¿verdad? Va a caer, una gotita de sabiduría. Dice que llegará abundantemente y sin reproche. El Espíritu Santo fue que inspiró ¿qué libro? Vamos a ver. ¿Qué libro fue inspirado por el Espíritu Santo? La palabra
Este libro que está acá fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No hay nadie, no hay mejor maestro que Él para ayudarnos a entender la palabra. Mire, si yo no me dejo guiar del Espíritu Santo, me paro aquí a hablar disparate. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar del Espíritu, vamos a desarrollar un pensamiento bíblico. Queridos hermanos, los tiempos serán cada vez más difíciles y el creyente que no desarrolle un pensamiento bíblico no va a poder tener perfecta paz, como el Señor promete en su palabra. Es hora de despertar del sueño o del letargo espiritual y comenzar a practicar un pensamiento bíblico. Ante cualquier circunstancia que se le presente, ¿qué usted debe hacer? Vamos a ver. Ante cualquier circunstancia, deténgase. A veces vamos a actuar rápidamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Detenernos. Deténgase por un segundo. Respire hondo. ¿Lo podemos hacer rápido esto? Podemos en fracciones de segundo detenernos, respirar hondo y decirle: Espíritu Santo, quiero que me ayude en este momento porque no sé qué hacer. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Pruébelo. Salga de este lugar a probarlo. Cuando esté en una circunstancia así, si no puede cerrar los ojos, no los cierre, pero en su mente, en su corazón: Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer ahora? Esto se puede decir en segundos, ¿verdad? Lo que yo acabo de señalar. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo le va a recordar una promesa de Dios en la palabra. El Espíritu Santo le dará la respuesta. ¿Y usted cómo terminará actuando? Conforme al pensamiento bíblico. Saldrá victorioso y sentirá la paz perfecta que el Señor promete. Necesitamos que desarrollar un pensamiento bíblico. Que el Señor le bendiga en este día. Vamos a estar en pie, por favor. ¿Cómo podemos desarrollar un pensamiento bíblico? Dígale a alguien, ¿cómo podemos? ¿Cómo? No me diga que se le olvidó el sermón ya. Dígale a alguien que esté, ¿cómo podemos desarrollar un pensamiento bíblico? ¿Cómo? Mire, muy sencillo. Ante cualquier circunstancia, piense en lo que dice la palabra, ¿Qué dirá la Biblia aquí? ¿Cómo? Me están provocando y quiero hablar. La Biblia dice que el necio da a conocer su necedad. Me quedo callado. Voy a dar un paso y estoy inseguro. Señor, ayúdame, que no caiga en una trampa. Amén. Amén, hermanos. ¿Nos conviene tener un pensamiento bíblico? ¿Nos conviene o no? Oremos. Padre amado y bendito, quiero darte las gracias por esta palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Por esto, Padre, quiero rogarte en este momento que nos ayude a entender que debemos estar en tu palabra. Que solo el cristiano que se mantiene en tu palabra, tú lo cubre, lo protege. Tiene ese muro y ese antemuro de protección tuya para su vida, para sus seres queridos, para todo lo que haga, Señor. Yo te pido, Dios, que nos ayude a tener un pensamiento bíblico. Padre, que
cambiemos esa manera de ser, de que cuando se nos presenta cualquier situación se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que tenemos una palabra poderosa y reaccionamos de otra manera, decimos otras cosas o buscamos otra fuente de apoyo. Señor, ayúdanos para que al presentarse cualquier situación en nuestras vidas acudamos a ti, acudamos a tu palabra, acudamos a la guianza de tu Santo Espíritu. Señor, desarrolla en nosotros un pensamiento bíblico. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer a las promesas de tu palabra, Señor. Y que nuestra vida diaria esté en consonancia con lo que tú mandas, Señor. Una vez más te pido, Padre, ayúdanos, Señor, a desarrollar un pensamiento bíblico. Oramos, te lo suplicamos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Así puestos de pie vamos a entonar esta última alabanza para quedar despedidos. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Él me dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá,
esa montaña se moverá. esta montaña se moverá. Si tú eres fe como un grano de mostaza, Aleluya. eso lo dice el Señor. Si tú eres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá. Esta montaña se moverá. 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 Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esta montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Yo solamente digo, wow. Qué bendición, qué bendición. Gracias por los muchachos. Vamos a orar para ser despedidos. Oramos diciéndote, Señor, muchas gracias. Gracias es cuanto podemos decirte, porque tú eres Dios todopoderoso y soberano. Y te decimos gracias. Esta mañana lo hemos disfrutado en tu presencia. Te suplicamos, bendito Dios, que tú sigas guardando, cubriendo, protegiendo cada uno de nuestros hermanos, a los bebés, a los niños en la escuela, los muchachos en las universidades. Guárdalos, oh Dios, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, los hermanos en sus trabajos. Protégelos y cuídalos, Padre, y guárdanos, Padre, en este maravilloso día y durante toda esta semana. Que seamos bendecidos, protegidos y guardados por ti. Te damos gloria a ti, mi Señor, y te decimos muchas gracias. Despídenos con tu bendición y tu dirección, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.